Bueno, regresamos, estamos ahorita en la lectura de esta semana. Vamos a estar mirando Juan capítulo 5, versos 19 al 47. Vamos a retomar un par de versículos del capítulo 5 del 16 en adelante para aunar o este, seguir el hilito de lo que dejamos la última vez que estuvimos aquí. En el capítulo 5, verso 16 dice: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas? Sanar en el día de reposo, hacer obra en el día de reposo. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente: el día de reposo es algo muy serio para los judíos de ese entonces. Cuando el escritor Juan, el apóstol Juan, habla de judíos, o se refiere a judíos, se refiere a los líderes, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, uh, que eran más celosos de las leyes secundarias que en realidad de lo que decía la palabra. Entonces, por eso cuando ellos confrontan a el hombre que había sido sanado y le preguntan: ¿qué estás haciendo en el día de reposo? ¿Por qué estás haciendo labor? ¿Por qué estás haciendo algo que era obviamente prohibido? Era tan prohibido que podían hasta matarlo, podían apedrearlo por hacer obra en día de reposo. Entonces, eso es por un lado. Estos hombres, al haber sabido quién había sido el que había hecho el milagro, porque recordemos que no sabían, fue hasta la segunda vez que Jesús miró al hombre en el templo y le dijo, lo confrontó y le dijo que había sido sanado, pero que no tenía que pecar más. Entonces, este hombre fue con los líderes y le dijo: oh, fue fulano de tal, ¿verdad? Había sido Jesús el que lo sanó. Estos van y confrontan a Jesús y les dice y lo prácticamente lo acusan de hacer cosas o hacer obras o hacer tareas o hacer labores en el día de reposo, con la mentalidad de tener más cosas de qué acusarle y poder callarlo o poder eliminarlo. Ahora, aquí en el verso 16 dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Ahora, en el verso 17, Jesús les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta declaración para los líderes fue algo pesado, porque dice: ¿cómo que mi Padre y yo? O sea, se está igualando al Padre a lo que estos en el verso 18, Juan el apóstol dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ese era el detalle más crítico acerca de los líderes, de haber escuchado de la misma boca de Jesús decir que Él hacía lo que su Padre hacía. O sea, que Él y su Padre, ¿verdad?, que se hacía igual a Dios. Obviamente, como habíamos dicho la semana pasada, habíamos puesto también en los comentarios que no estaban equivocados. En realidad, Jesús hasta este momento no había dicho el Padre y yo somos iguales o no. Pero Jesús, al escuchar esto o al saber que están queriendo hacer esta acusación, en vez de calmar las aguas, no, en vez de hacer eso, Jesús le echa más leña al fuego con lo que dice, ¿verdad? Los tiene enfrente y no dudo que estos hombres, al tener esta ley en la mente, al tener esto en vivo, obviamente, se van directamente a la ley y dice, oh, primero, antes de eso, vamos a leer Juan 10:33. Dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Esto es Juan 10:33. Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, este es el mismo evangelio de Juan. Esta es la primera vez que Juan pone en este hecho de que Jesús es confrontado por los líderes y Jesús declara esta parte. ¿Sí? ¿Sí? Mi Padre y yo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero los judíos tienen esto en mente, lo que está en Levíticos capítulo 24. Pero antes de eso vamos a leer Juan
capítulo 19, verso 7. Aquí, en este punto, una vez más los judíos dicen, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Esto estamos hablando del capítulo 19 de este mismo evangelio. Van varias veces que ya es confrontado Jesús con los judíos, o Jesús confronta a los judíos, y les dice, ya está prácticamente están en el último tramo, ya donde estamos acusando a Jesús, en el capítulo 19, están acusando a Jesús ante Pilatos, ¿verdad? Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esto es en el capítulo 19 de este mismo evangelio. Sin embargo, Jesús aquí les va a dar una razón en el capítulo 5. Y aunque les da la razón, todavía son tan cabezas duras que no entienden razones, ¿verdad? Ahora, para tomar en cuenta lo que estos hombres están hablando, lo que están diciendo de la ley de la cual se trata, vámonos a capítulo 24 de Levíticos. Capítulo 24 de Levíticos. Aquí estamos hablando de las leyes, de las ordenanzas, de lo que Dios mismo le está diciendo a Moisés. Y Moisés está hablando al pueblo directamente de la boca de Dios, ¿sí? Está recibiendo la revelación, está recibiendo el mensaje, está recibiendo órdenes directamente de Dios. Moisés, y es Moisés quien está interpretando, es quien está llevando el mensaje al pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un caso donde un hombre, hijo de una mujer israelita, con un hombre egipcio, se pelea con un varón israelita también, ¿verdad? Y este hombre que es hijo de de un hombre egipcio y una mujer israelita, blasfema el nombre de Dios, blasfema el nombre de Dios, ¿verdad? Dice aquí, voy a tratar de leerlo rápido en referencia a tener contexto. Desde el capítulo 24 de Levíticos, verso 10 al verso 16. Esto es lo que ellos supuestamente leen y escudriñan y se memorizan y todo, pero tuvieron que hacer una interpretación de esto porque obviamente no tenían la idea exacta de qué es lo que Dios quería decir con ello, ¿verdad? Por eso se hicieron tantas leyes. Capítulo 24 de Levíticos, verso 10 en adelante. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Cuando habla del nombre se pone con letra mayúscula porque sabemos que es el nombre de Dios. Recordemos que no podía mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero obviamente dice, y blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová, directamente de Dios a Moisés, y Moisés iba a decir lo que iba a pasar con él, ¿verdad? En el verso 13 del capítulo 24 de Levíticos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. ¿Ok? Apedréelo toda la congregación. Ese era el castigo por haber blasfemado. Pero luego dice Moisés, en el verso 15, y los hijos de Israel y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, o sea, el Dios de Israel, llevará su iniquidad. Y en el 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y ahí mismo más adelante todo el capítulo 24, todo lo que el resto del capítulo 24, el que hiere a muerte, el que muera, el que algún animal, que mate algún animal, que lo restituya, el ojo por ojo, el diente por diente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos judíos que están hablando con Jesús se están refiriendo no a esta ley, porque la interpretación de la ley se volvió de ser tan, puede decirse sencilla como esto es, si blasfemas el nombre de Dios, si insultas el nombre de Dios, vas a morir. Si cargas o si caminas 30 pasos de tu casa, o si
haces cualquier cosa que signifique trabajo, ya estás rompiendo el Shabbat, el sábado, ya lo estás rompiendo. Entonces llegaron a tal extremo que por cualquier cosa, hasta boberías podía haberse hecho, y pudieron haberlo matado a pedradas. Entonces cuando el hombre que es sanado, paralítico, lo miran cargando, obviamente una ofensa para estos líderes que son tan religiosos, tan legalistas. Jesús los confronta y no le dice, no solamente mi padre y yo trabajamos, sino que le dice lo siguiente en el verso 19, y aquí empezamos. Jesús respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí literalmente les está diciendo, el Padre lo hace, yo lo hago, porque igual que el Padre, soy yo. Y esa parte, literalmente ya yo los imagino con las piedras en las manos, listos para tirárselas a Jesús. En lugar de hacer eso, Jesús, de tratar de decir, todo mi tiempo, ¿se acuerdan cuando también dijo, cuando convirtió el agua en vino, que le dijo, mi tiempo no ha llegado? Pues no hace mucho tiempo que pasó de esto, ¿verdad? Convierte el agua en vino, encuentra a la mujer samaritana, y ahora sana a un paralítico. No es mucho tiempo entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo Jesús hace esta declaración en frente de estos hombres que están ya babeando espuma, yo creo, por tanto coraje que están haciendo? Y dice en el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Declarando prácticamente que va a haber cosas más grandes todavía. O sea, lo que estás mirando aquí no es nada. Que lo hice en el sábado, sí, lo hice en el sábado, ¿sí? Pero no es nada, y no será la primera vez y no va a ser la última, obviamente, ¿sí? Pero ahí vamos a ver lo que dice la lectura. Dice, Jesús estaba describiendo la relación que tiene con el Padre. Él se declara el ungido de Dios al llamarse hijo, o sea, hijo con H mayúscula. Mas él rechaza el puesto de ser quien estaba al cargo de la obra que hacía. Pues Jesús solo hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y vamos a verlo más adelante también esto con unos ejemplos. Todo lo que Jesús hacía lo llevaba al Padre primero, interviniendo en el reino espiritual, o sea, llevándolo en oración, ¿verdad? Y después lo realizaba en el reino físico o material, como la sanación, como los panes y los peces, muchas cosas que también él hacía en ese aspecto. Esta era una relación de amor. Todo es una relación donde el Padre demostraría por medio de las obras hechas por Jesús, y el mundo se asombraría, se asombraría, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que Jesús les está diciendo, esto ya es un hecho, pero aún todavía hay más. Cuando dice en el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Fíjate, aquí no solamente le está diciendo somos iguales, sino la honra que le están dando a Dios es la honra que le están dando al Hijo. Y ella se declaró que era el Hijo, obviamente, ¿sí? Entonces, estos hombres, yo no sé cómo fue que estos se aguantaron a no apedrear a Jesús, la verdad, pero porque había todavía, Jesús estaba el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, sabía lo que los estaba deteniendo. Muchos estaban escuchando a Jesús y estaban analizando lo que estaba. Otros estaban enojados y simplemente no lo iban a aceptar, pero Jesús conocía, recordemos que Jesús conoce a los hombres y estaba
¿sí? Estaban midiéndole el agua a los tamales ahí, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, vemos que aquí dice que el Padre levanta a los muertos. Y eso, eso es un ejemplo obviamente, ¿sí? Como también vimos el ejemplo de cómo Jesús dice, lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino lo hago porque Dios me enseña qué hacer. Lo que yo hago, lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, sino que Dios me dice qué decir. Lo que esto, lo que el otro. Entonces, eso es una relación. Entonces, yo voy al Padre, el Padre me instruye y yo voy y hago las cosas. Es una obediencia, es una relación, como dije, una relación de amor. Pero cuando llega al hecho de, en el verso 21 del capítulo 5, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esa parte, para nosotros, es una bendición. Saber que a los que el Hijo quiere, le da vida. ¿Sí? Aquí vamos a ver a Romanos 4:17. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Estamos hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Entonces, estas cosas que están pasando, le dice Jesús, está el ejemplo, ya lo leyeron, como está escrito, ¿verdad? Este es obviamente Romanos, es Pablo hablando a la iglesia de Romanos, pero está escrito, ¿sí? Entonces Jesús sabe que ellos supuestamente ya saben de las escrituras, ¿sí? Y les dice, Dios da vida a los muertos, ¿sí? También como vemos a los huesos secos, que también está escrito también con los profetas, como vemos muchas cosas que están ya en el Torah, en los primeros 5 libros de la Biblia. En el verso 22 dice, porque el Padre no juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso vamos a ver si lo podemos... Hechos 17:31. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Dice, en el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Dice, y mayores obras que éstas les mostrará. Y les está diciendo, estas mayores obras, no solamente voy a hacer que sanar y a perdonar pecados, sino que voy a resucitar. Son las obras que no les está diciendo esto porque no lo van a aceptar, pero es un voy a resucitar más adelante. Son mayores obras todavía de las que van a pasar, ¿verdad? Verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y están los apóstoles, están oyendo. Jesús no va solo, obviamente. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vamos a leer la nota que está ahí después del verso 23. Jesús es el Hijo de Dios, lo cual le da la suprema autoridad y el derecho de ejercerla, la autoridad. La autoridad que viene de Dios mismo. Lo podemos ver haciendo esto en las siguientes declaraciones. Primero, vamos a ver lo primero. Él es quien llama a los muertos a la vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es del que Pablo está hablando? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es Cristo mismo. Cristo mismo es el que está haciendo este llamado. ¿Sí? Entonces, cuando habla del juicio, Cristo. Cuando habla de resucitar muertos, Cristo. ¿Sí? Entonces, primero. Segundo, Jesús es quien juzgará a la humanidad. ¿Sí? Y vemos también, vamos a ver, en Isaías 11, del 1 al 4, está la profecía, cosa que también, dicho sea de paso, Jesús está acoplándose a las profecías que se están diciendo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la estrecha relación del Padre y el Hijo, y también estamos hablando de la autoridad que el Padre le da al Hijo, o que el Hijo tiene por ser quien es, el Dios con nosotros, el Emanuel, ¿verdad? Vemos las diferentes porciones bíblicas
Vamos a leer Isaías 11 del 1 al 4 porque es prácticamente esa profecía o esa parte donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora aquí vemos los 7 espíritus de Jehová, ¿ok? Vamos a ver, recordemos los 7 espíritus de Jehová. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Son los 7 espíritus representados con el candelabro de 7 velas. ¿Sí? Obviamente para los judíos ortodoxos y para los creyentes que más o menos tenemos una idea de qué es lo que está hablando aquí. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11 del 1 al 4. Jesús les está declarando ahí eso mismo. Se está cumpliendo la profecía en frente de estos hombres que son estudiosos de la palabra, y les pasó por encima de la cabeza. No supieron ni siquiera qué fue lo que dijo Jesús. Ellos estaban muy enfocados en: rompiste el sábado, estamos a punto de apedrearte, nos estás diciendo que eres Dios y no aceptamos, etcétera, etcétera, etcétera. Están enfocados en otra cosa, y ahí enfrente de sus caras les está declarando la profecía y no están mirando. O sea, miras y no miras, oyes y no tienes orejas y no escuchas. Bueno, luego vemos las demás porciones bíblicas como está ahí, pero vamos a ver el tercer punto. Jesús será honrado en la eternidad por todos, igual que se honra al Padre. Y ahí vamos a ver Apocalipsis, capítulo 21, verso 22 y 23. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, es Jesús. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Entonces, vemos al Dios Todopoderoso y al Cordero. Recordemos que el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, como lo declara Juan el Bautista al principio del Evangelio, ¿sí? Que eso es prácticamente el mismo mensaje que está dando Juan el Bautista. Y en otros evangelios lo describen de diferente forma, pero el mensaje es el mismo. Juan el Bautista viene a abrir el camino, ¿sí? ¿Verdad? Es el que también lo vamos a mencionar más adelante, pero no me quiero adelantar. Verso 24 del capítulo 5. De cierto os digo, una vez más Jesús dice esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. Y quiero que ahí mismo pongan una grande línea, subrayenlo, pongan una estrellita, pongan una señal de que esa parte es una de las más importantes. Todo este capítulo 5, verso 19, el verso 47, se considera una de los más importantes en el Evangelio de Juan. Claro, todo el Evangelio de Juan es importante. Cada cosa que Jesús dijo, cada cosa que Jesús declara es importante. Sin embargo, aquí, en esta parte, donde les dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese mensaje, esa palabra, ese texto, ese verso encierra todo el Evangelio en sí. Y ahí donde Jesús les está diciendo: oye mi palabra y créeme, y así serás salvo. Bueno, Juan 12 a 44 dice: Jesús declaró, pero Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Entonces, vamos a ver.
Juan 3:16 también. Se me perdió este. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí me lo sé, nomás estoy buscando aquí el verso que sigue, porque ese, obviamente, primero de Juan 3:15. Aquí está. Primera de Juan, perdón, 3:14. Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esa es una. El otro verso dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que Jesús también enseñó, amarnos unos a nosotros. Eso es el mensaje que también les dijo a los apóstoles, que es una señal donde no puede nadie negar que son sus discípulos, en que se amen unos a otros, ¿verdad? Pero el que oye mi palabra, dice, y el que cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay versículos en el 20, ese es en el 24. En el 25 vuelve a decir, de cierto os digo. Cuando esta parte de cierto os digo, de cierto os digo, son cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Dice, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Oye bien lo que está diciendo Jesús. Viene la hora, o sea, viene la hora, ya venía la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. En el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y aquí, en Juan capítulo 11, verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando estamos hablando eso antes de resucitar a Lázaro. Entonces, Jesús da vida a quien Él quiere. Dios da vida a quien Él quiere. Jesús y Dios uno son. Obviamente, nosotros ahora ya lo entendemos porque ya lo tenemos toda la Biblia completa. Pero cuando Jesús está hablando a estos hombres judíos, está diciéndoles cosas que para ellos son golpes en la conciencia, golpes, son mazazos en la cabeza, porque dicen, ¿cómo este hombre que quebranta la ley se dice ser hijo de Dios? ¿Cómo este hombre que quebranta la ley del Sabbat, que es tan importante para nosotros, todavía se atreve a decirnos tantas cosas? Y están todavía perplejos, están todavía tratando de entender lo que primero les dijo. Pero Jesús no para ahí. Jesús sigue diciéndoles y le siguen dándole más información, que de alguna manera ellos están entre azul y buenas noches, porque dice en Juan 11:25, ¿verdad? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Él les dice que todo a la hora, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Recordemos una cosa, cuando nosotros nacemos muertos espiritualmente. Nacemos y tenemos vida física, pero nacemos muertos espiritualmente. Cuando esa muerte espiritual llegamos a oír la palabra de Dios, la palabra que da vida, esa voz ineleble que no podemos escuchar, pero que sí nos llega, la misma palabra de Dios, el verbo encarnado, es precisamente lo que está diciendo Jesús aquí. Los que viven pero están muertos son esos muertos que han de oír la palabra, que han de oír la hora que era y la hora que es. Son dos tiempos diferentes. Antes, como le decía, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer, tienes que renacer, ¿verdad? Y aquí es donde dice que los que están muertos
Si lo oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y sigue. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan ese título, el Hijo del Hombre? Aquí sería no traducido, sino implícitamente sería. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto soy yo, o yo soy, el gran yo soy. No os maravilléis de esto. Ahora, fíjese, no os maravilléis de esto porque vendrá ahora, cuando todos los que estén en sepulcros oirán su voz. Aquí es otro tiempo. Primero les dice, viene la hora y ahora es. Y ahora les dice, porque vendrá la hora. Porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo fue la hora que todos los que están en el sepulcro oirán su voz? En el día de resurrección. Porque el juicio va a hacerse para todos aquellos, como dice aquí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí prácticamente es el juicio que todo se lo dio el Padre al Hijo. Esta primera parte, que obviamente ya tuvimos bastante, me tomé un poquito más de tiempo. Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2 dice de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esa es otra profecía. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús les está declarando esto a estos líderes que están supuestamente estudiados en la palabra, pero que están oyendo y no están oyendo. O sea, tienen orejas y no escuchan. Y Jesús les está diciendo lo que va a pasar. Jesús les está diciendo, les está dando una miradita al futuro. Les está dando un pequeño, como dicen en las películas, ¿verdad? Que cuando están cositas escondidas ahí, los Easter eggs que le llaman. No, nada que ver con Easter, por cierto, ¿verdad? Pero le está dando esas pistas y no escuchan, no entienden, no lo aceptan. En Daniel capítulo 12, verso 2, habla acerca de esto. Y si ya tienen a Daniel en ese entonces, ya está escrito, obviamente ya tiene años de estar escrito, dice, ok, no hay problema. Pero cuando les dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, Jesús se alinea con las profecías del Antiguo Testamento en el libro de Daniel, el cual predice una resurrección final de todos los seres humanos con el propósito de un juicio. Ahora, aquí en Daniel capítulo 7, vamos a ver rápido aquí. Daniel capítulo 7, verso 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el dominio, esta es la autoridad del Hijo, esto es lo que el Hijo va a hacer. No importa lo que estos líderes digan o dejen de decir, porque lo que está escrito se tiene que cumplir, así como se está cumpliendo enfrente de sus caras y no lo están mirando, lo tienen enfrente de ellos y no lo están aceptando. Dice Daniel capítulo 7, verso 25 y 27. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos. Ahora, esto es la profecía de Daniel. Esto es lo que se le llama las 7 semanas de Daniel, ¿verdad? O las semanas de Daniel. Y estamos prácticamente esperando que se cumpla la última semana. Se cumplirán tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez, Jesús. Y le quitarán pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esto es prácticamente el cumplimiento de
las profecías, la profecía mayor de Daniel, de la profecía de Daniel, y se los está diciendo Jesús aquí mismo. Jesús les dice claramente, Él es el que dará la resurrección y también será quien juzgará a todos en el fin. Jesús administrará justicia perfecta como siempre. Buscará la voluntad del Padre en todo lo que haga. Volvemos una vez más a decir ahí en Isaías capítulo 11 del 1 al 4, utilizando los 7 espíritus de Dios. Vamos a leerlo. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, conocimiento y temor de Jehová. Y lo hará entender diligentemente y hará entender diligentemente el temor de Jehová. Y no juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Una vez más, estamos dando aquí, Jesús está diciendo a todos estos líderes lo que está pasando, lo que va a pasar, y que no es ni siquiera el principio, apenas está agarrando vuelo. Sí, apenas está agarrando vuelo. Recordemos que está en el capítulo 5, pero no es suficiente para ellos. Los líderes no agarran, no capean, como dice por ahí, ¿verdad? En el verso 30, vamos a ver, Jesús todavía le dice, ok, vamos, voy a barajear más despacio. Y como ustedes están tan apegados a la ley, están tan apegados, tan metidos en lo que ustedes han hecho, no están siguiendo lo que mi padre dice, porque yo sí lo estoy haciendo, pero ustedes no, ¿sí? Voy a ponérselos más fácil. Tienen razón, dice. Verso 30 del capítulo 5. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Okay. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice el verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En Juan capítulo 5, verso 19, que acabamos de leer, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Está repitiéndose. Está diciendo que vamos a empezar desde nuevo, compadres. Vamos a empezar de nuevo porque aquí ni ustedes me están entendiendo, y yo por más que les hable es como tirar perlas a los cerdos, ¿verdad? Eso es mis palabras, aunque sí está en la Biblia, ¿eh? Pero dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Ok, de acuerdo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque en la ley de los judíos dice que el testimonio tiene que haber de 2 o 3 para poder ser juicio, para poder ser un juicio justo. Entonces, por ejemplo, si alguien llega y me acusa de algo, ese que me acusa tiene que tener 2 o 3 testigos. O si yo voy y acuso a alguien, yo tengo que tener 2 o 3 testigos para acusar a esa persona en frente de alguien más, o en frente de la ley, en frente del juez. Jesús les va a dar una lección aquí, una lección que es tremenda. Dice, hay una cosa que voy a hacer y quiero que ustedes me entiendan. Dice, Jesús no esperaba que le creyeran, que le creyeran que Él era el Hijo de Dios solo por decirlo. Si Dios no lo confirmara sus dichos con hechos, nadie creería en Él. Y Dios confirmó repetidamente eso mismo. ¿Sí? O sea, vemos en Juan 5:33 al 39, lo vamos a mirar ahorita. Y luego en el 45 al 47, otra vez lo vamos a mirar más adelantito. Después de hablar grandes cosas del misterio de Juan el Bautista, las declaraciones, ¿sí?, a favor de Jesús, asegurándose de que Jesús era aquel que habría de venir, según Mateo 3, del 1 al 13. Jesús dice que el Padre
quien da testimonio por medio de los muchos milagros, pero todo parecía ser insuficiente para estos líderes. Mira, vamos a poner las cosas en relieve. Si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, acerca de mí, y sé que el testimonio de que da testimonio de mí es verdadero. En Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 9, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice en el verso 33: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Vamos a ponerle una rayita ahí a Juan. Este es el primer testigo que Jesús va a poner. Es el primer testigo y tiene base para decirlo, porque Juan es el testigo, es la persona que ellos reconocen como autoridad divina, como un profeta, más que profeta, aunque Juan no declaró ser profeta, ¿verdad? Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vamos a repetir lo que subrayamos por primera vez. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el verso 24 del capítulo 5 de Juan. Aquí Jesús les está poniendo el primer testigo, Juan. Ustedes mandaron a personas a hablar con Juan y le preguntaron: ¿eres profeta? Y Juan les dijo: no. ¿Eres esto? Juan les dijo: no, no soy esto. Entonces, ¿quién eres? Dice: soy la voz que clama en el desierto, que dice: preparar el camino del Señor. En el Antiguo Testamento dice: preparar el camino de Jehová, a Jehová. Preparar el camino al Señor. Y habla con Señor, no el Dios cualquiera, no, el Dios Todopoderoso. Preparar el camino del Señor. ¿Y quién es el que vino? Jesús. Entonces les está dando pistas. Él está hablando de mí. Él habló del que viniera. Y cuando estaba bautizándolo, hubo muchos testigos donde Juan el Bautista, cuando llegó Jesús, dice: este es de quien yo hablaba. Este es el del cual yo hablaba. Bueno, verso 34 del capítulo 5. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Dice: voy a darte, ese es mi primer testigo. Lo reconocen porque lo reconocían. Lo entienden porque hasta muchos de ellos fueron a bautizarse con Juan. ¿Sí? Juan les dijo: bola de víboras. ¿Sí? ¿Quién les enseñó a huir de la furia venidera o del juicio venidero? Juan el Bautista los confrontaba sin miedo. Dice: a este Juan, aunque yo no necesito testimonio de hombre, porque obviamente no me hace falta, pero lo digo para que ustedes crean, porque ustedes lo miraron, ustedes estuvieron ahí, ¿sí? Luego en el 36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, póngale otro asterisco ahí a las obras, o una rayita. Este es el segundo testimonio que va a tener: las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago. Tengo a Juan, que ustedes lo conocen. Tengo las obras que ustedes están mirando. ¿Miraron al paralítico? Bueno, esa es otra obra. Y si ustedes mismos lo dijeron. ¿Se acuerdan cuando Jesús recibió a Nicodemo? Y Nicodemo le dijo: mira, reconocemos que vienes de Dios, porque las cosas que haces no fueran posibles hacerlas si no fueras de Dios. Bueno, ¿tú crees que Nicodemo habló solo? No, Nicodemo hablaba por todos estos también, ¿verdad? Entonces, las obras es mi segundo testimonio, mi segundo testigo. Dice que las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pero tengo todavía más. Dice: también el Padre, póngale otro asterisco, el Padre, ahí, ponga ahí una rayita, subráyelo, márquenlo bien. Dice, verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Y dice, espérate, ¿cómo? Anteriormente se había dicho, dice, pero dice, también el Padre que me ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y en el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Espérame tantito. ¿Cómo está el rollo? Me pones a Juan el Bautista como testimonio, como testigo, ok, ya me lo pusiste así, no puedo decir que no, porque ahí está, o sea, sí lo conozco y lo oí. Me pones a las obras que has hecho, porque las estamos mirando. Acabamos de ver este hombre que fue paralítico y otras obras que has hecho. Oímos que convertiste el agua en vino, oímos esto, oímos el otro. Pero el Padre, ¿cómo vas a decir que el Padre ha atestiguado? ¿Cómo vas a decirme tú, Jesús, que el Padre ha atestiguado? Fíjense cómo se los pone así de fácil y de sencillo. Primero les dice, nunca habéis oído su voz. Realmente podemos decir, oh sí, cuando Jesús fue bautizado, el Padre vino en voz y le dijo que este es mi Padre amado, pero no todos lo oyeron. Esa parte no todos lo oyeron. Luego le dice, no habéis su aspecto, ni habéis visto su aspecto. Al Padre nunca lo han conocido. Aunque más adelante Jesús dice, si quieres ver al Padre, mírame a mí. Dice, ¿quieres saber cómo es el Padre? Aquí estoy yo. Dice, muéstranos al Padre, le dice a un discípulo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me reconocen. Pero en el verso 38 les dice esta palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Subrayen ahí su palabra morando en vosotros, o su palabra, porque ese es el tercer testigo, ¿sí? El cuarto, más bien, Juan, las obras y el Padre. La palabra del Padre, el Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ese era el testimonio que estaba dando, porque dice, en vosotros, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y luego les dice en el 39, escudriñad las escrituras. Pero espérate tantito, Jesús, ¿que no estos eran expertos en las escrituras? No eran fariseos, no eran escribas, no eran saduceos. Estos hombres eran prácticamente criados para enseñar las escrituras. Pues fíjate que no, porque todo lo que leían, todo lo que hacían, todo lo que se aprendieron era solamente puro verbo, pura labia. No era de corazón. Por eso él les dice, gloria de hombre no recibo. ¿Sí? Se alabanza, dice, más digo esto para que vosotros, así, con Juan les decía también, el testimonio de verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. No necesita Jesús testimonio de hombre alguno, pero no que no reciba testimonio de nosotros hoy en día, sino que hombres que son como ustedes, que nada más se saben la palabra, pero que realmente no la viven, que son hipócritas, son sepulcros blanqueados, ya se los hubiera dicho, pero no se lo dice ahí. Pero realmente no recibo testimonio de hombres como ustedes. Eso es lo que yo no recibo. ¿Sí? Si Juan en el 35, Juan era una antorcha de día que alumbraba y vosotros quisiste regocijaros en un tiempo en su luz, mas yo tengo testimonio más grande. Fíjense, si Juan era una antorcha comparada con Jesús, que era una lumbrera, que era un ya lo leímos en Apocalipsis, la lumbrera, eres como un sol comparado con una antorcha. ¿Quién va a alumbrar más? Pero se gozaron en esa antorcha en lugar de poner sus ojos en la lumbrera, ¿verdad? Entonces por eso les dice, te voy a dar testimonio, Juan, te doy las obras, te doy lo que dice el Padre en las Escrituras, y aún así, nada. Pero te voy a dar un consejo. Escudriña las Escrituras, verso 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Pum! Ahí está. El tercer testigo. Y con esos 3 testigos, aún todavía para ellos no fue suficiente. Imagínense nada más. Pero obviamente en esta parte, verso 40, le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna.
Gloria de los hombres no recibo. Una vez más le dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Lees las escrituras, te las memorizas, enfatizas muchos en tus leyes, pero en realidad no estás siguiendo lo que Dios está diciendo. Por eso no me aceptas, por eso no entiendes lo que estoy diciendo. Pero en fin, mas yo os conozco, vuelvo a decirles, yo los conozco, yo sé qué clase de personas son ustedes. Los judíos eran expertos en el Antiguo Testamento. Estos conocían las escrituras a la perfección y aún así, con toda su experiencia, ellos erraron y rechazaron al mismo Mesías del cual estas mismas escrituras hablaban. Aunque Jesús no necesitaba la aprobación de estos, la aprobación de Dios era más que suficiente. Si realmente amaran a Dios, sus corazones no se hubieran llenado de rabia y coraje al ver gente sanando y siendo liberada por Jesús, aunque fuera día de reposo. No importaba, hubieran reconocido las señales, hubieran reconocido las profecías y aún así no lo hicieron. Esto se le acabó para estos hombres. Espiritualmente estaban más que muertos, ¿sí? Por eso les decía, yo voy a dar vida a los que me escuchen y a los que me oigan. ¿Se acuerdan que es lo que decimos? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Vamos a leer el verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¡Wow! Esto sí es más que... esto es más que una tontería. O sea, es una voy a decir la palabra, es una estupidez grande de parte de estos líderes, ¿verdad? Dice, verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Mateo capítulo 24, verso 25. Vamos a ver, Mateo capítulo 24, verso 25. Aquí lo tengo. Mateo 24. Mateo capítulo 24, verso 5, perdón. Mateo capítulo 24, verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahí está, una vez más, lo que Jesús les está diciendo. Lo que el apóstol Juan está declarando. Recordemos otra vez lo mismo. Cuando se escribe este evangelio de Juan, ya se han escrito los otros evangelios. ¿Okay? Entonces, cuando Juan escribe esto para los creyentes, está confirmando lo que los demás evangelios ya han escrito, pero está declarando a Jesús, lo está mostrando a Jesús, está identificando a Jesús de una manera diferente. Verso 44, capítulo 5 de Juan. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. Eso es lo que es el problema principal de estos hombres. ¿Cómo me van a creer a mí si lo que quieren ustedes es recibir la gloria a ustedes? Entonces ustedes están diciendo, oh, yo que guardo el sábado, yo que sigo las reglas, yo que sí estoy... Ustedes están muy metidos en ustedes mismos para recibir la gloria a ustedes. Oh, qué bueno que guardaste el sábado. ¿No trabajaste? No trabajé. Pero ustedes están metidos en eso. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Aquí Jesús le dice, ok, pero vamos a ver una cosa. Ustedes están haciendo malas cosas, pero no se preocupen, yo no los voy a acusar. Yo no soy quien para acusarlos. Yo soy juez. Yo oigo y juzgo justamente. Pero les dice, hay quien os acusa. Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza. Esas leyes que se están memorizando, esos libros que tienen ya de mano en mano y que solamente ustedes leen, porque realmente el pueblo no tiene ese privilegio de leerlo, como ahora tú y yo lo tenemos, ¿verdad? Pero ustedes que tienen la ley de Moisés, es Moisés quien los va a Moisés quien los va a acusar. Es él. Dice, yo voy a juzgar. Dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creeréis a Moisés, si creyeres a Moisés, me creeráis a mí también, me creáis a mí, porque de mí escribió él. O sea, ustedes creen que sabiéndose la ley van a ser todo suficiente. Bueno, pues Moisés, que el que escribió la ley que están diciendo ustedes, del cual me están acusando, de que estoy violando el sábado, pues él escribió de mí. Pero ustedes no me están creyendo a mí. Pero entonces al no creerme a mí, tampoco creen lo que Moisés escribió, porque él escribió de mí, ¿verdad? Y peor tantito, si no me creen a mí, no le están creyendo al Padre. Y ahí entonces ustedes son los que están quebrando la ley. Ustedes son los que están en blasfemia. Ustedes están pecando más todavía. Verso 46. Porque si creyeres a Moisés, me crees a mí, porque de mí escribió él. Verso 47 y último. Pero si no creéis a sus escritos, y hace la pregunta enfática aquí, y con eso termina el capítulo. La pregunta es, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús expuso el orgullo de los líderes religiosos. Querían gloria para ellos mismos, rechazaron al Mesías del cual escribió Moisés, así que o ellos no lo entendieron, lo que leyeron en las escrituras de Moisés, o se asimilaron y deliberadamente rechazaron a Jesús sabiendo que cumplió con las profecías frente a sus ojos, pero al no querer escucharlo, se acarrearon juicio de condenación para ellos mismos. Y ese es el problema real. Ese es el problema. Pero dice, es que yo me sé las leyes. Sí, pero estás en pecado. Sí, pero es que yo estoy guardando el sábado. Sí, pero no estás obedeciendo a Dios. ¿Cómo ustedes que están creyendo o están leyendo lo que Moisés escribió no están mirando que se está cumpliendo enfrente de ustedes? Estaban llenos de orgullo, estaban llenos de letras, estaban llenos de odio, estaban llenos de desamor, no tienen el amor de Dios. Jesús los confronta tan enfáticamente que no dudo que pasó como cuando tenían a la mujer que agarraron en adulterio, y cuando ya tenían las piedras en la mano para tirárselas, ninguno se la tiró, porque cuando le dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y uno por uno se fueron alejando, y cuando Jesús se acerca a la mujer le dice, hey, ¿dónde están los que se acusan? Dice, no, ninguno está, ni ellos te acusaron todos, ni yo te acuso. Ves y no peques más. He ahí donde está el problema, que muchas de las veces estas cosas que Jesús les está diciendo a estos líderes religiosos, simplemente les pasaron por arriba de la cabeza. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos pase a nosotros. Líbranos, Señor. Líbranos, Padre Santo. Líbranos, bendito Señor. Y voy a tomar un poquito de tiempo nada más. Un minuto nada más para hacer una oración. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Señor, permite, Padre Santo, que te oigamos y que creyéremos, Señor, que creamos. Aquí los verbos están en presente, Señor. Es el que oye y el que cree. Es continuo. Tenemos que seguir oyendo y tenemos que seguir creyendo, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén, amén. Con eso damos por terminado. Muchísimas gracias. Ahora sí me extendí un poquito, pero vale la pena, la verdad. Que Dios me los guarde y me los bendiga.